Bueno, nuestro grupo, como saben, es interdisciplinario, reúne a gente de filosofía, de psicología y de lingüística, y lo que nos interesa es explorar la manera como la mente humana ha evolucionado en los últimos millones de años. Nuestro proyecto de investigación abarca una serie de preguntas, las cuales se centran en el aporte de la intersubjetividad para entender la aparición y el funcionamiento de la mente y el lenguaje. Cuando se habla de intersubjetividad, lo que entendemos es la relación que se establece entre dos o más individuos que interactúan simultáneamente entre sí y el mundo que comparten. La idea de la cual nosotros partimos es que la intersubjetividad establece una serie de condiciones y que esas condiciones son básicas para entender la manera en que aparece y funciona tanto la mente y el lenguaje en los seres humanos. El cerebro humano ha dejado de crecer hace más o menos 200.000 años, lo cual nos plantea una serie de preguntas interesantes, como por ejemplo la siguiente. Hace 200.000 años, nuestros antepasados vivían, como se sabe, en la sabana africana. Más o menos hace 100.000 años salieron de la sabana africana para poblar el mundo. Pero hace 200.000 años, el entorno en el que vivían era un entorno bastante poco exigente para las necesidades del cerebro que nosotros tenemos ahora, que eran básicamente las mismas que teníamos hace 200.000 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué en un entorno tan poco exigente para la adaptación se desarrolló este cerebro tan maravillosamente complejo y, como decía, sobrecalificado? Nuestros antepasados homínidos de hace medio millón de años tenían que enfrentarse a una naturaleza compleja, por supuesto, pero sobre todas las cosas tenían que enfrentarse a relaciones sociales extremadamente complejas. Es decir, tuvieron que desarrollar capacidades para generar alianzas, competencia, cooperación, tuvieron que aprender a engañar, cosa que no es fácil encontrar en la naturaleza. Entonces la idea sería un poco que a medida que las relaciones interpersonales se van sofisticando, es necesario emplear capacidades o habilidades cognitivas más complejas para dar cuenta del tipo de relaciones que se van estableciendo. Y esa es una hipótesis fuerte que apunta a explicar por qué solo en los seres humanos es posible reconocer una capacidad como la de atribuir estados psicológicos con un contenido, ¿no? Estados psicológicos complejos. Los últimos 3 millones de años, el cerebro se ha triplicado en su tamaño. Pero la zona del cerebro que más ha crecido es el lóbulo frontal, la zona que tenemos en la frente. Y ahí está una serie de funciones que son particularmente importantes para el procesamiento de la información social. Una de ellas es lo que se suele llamar la capacidad metarepresentacional, que es la capacidad no solo de representarse el mundo exterior, sino de representarse las representaciones que otras personas tienen del mundo exterior. Esto nos permite no solo tener creencias acerca del mundo, sino también creencias acerca de las creencias que otras personas tienen. Entonces, eso nos ha convertido a nosotros básicamente en psicólogos natos. Es decir, así como otras especies tienen otras habilidades naturales, que son las que les permiten adaptarse al medio, ya sea son feroces, o vuelan, o nadan, o son muy rápidos, nosotros no tenemos ninguna de esas habilidades. Nosotros somos psicólogos natos. La cognición social tiene que ver con la manera como el cerebro procesa la información social. ¿Cómo los seres humanos llegamos a desarrollar la capacidad para poder interpretarnos a nosotros mismos y a los demás y poder tener actividades colaborativas, poder compartir contenidos de la experiencia, intenciones, planes, sentimientos y deseos? Es una pregunta que la psicología se propone en este proyecto y que intenta poder abordar a partir de estudiar, a partir de proponer que el escenario de vínculo afectivo temprano, conocido también como vínculo de apego, es el escenario privilegiado para favorecer el despliegue de las capacidades que nos van a convertir en estos sujetos capaces de compartir experiencias, intenciones, planes, sentimientos con los demás, que nos van a posibilitar las capacidades intersubjetivas. Y es interesante también cómo una buena calidad de apego es predictor de buenas habilidades de desarrollo en la mentalización. Por ejemplo, niños que tienen buenas calidades de apego, es decir, buenos vínculos afectivos con sus madres o sus criadores tempranos, suelen ser personas muy empáticas, suelen ser personas que tienen buenas habilidades de atribución psicológica. Por el contrario, una mala calidad de apego predice una mala habilidad de atribución psicológica o mala capacidad de mentalización.
las características de este vínculo temprano van a ir facilitando el despliegue de estas habilidades a esos distintos niveles de sofisticación, hasta que se consolida lo que conocemos como la capacidad de mentalización, que es esta capacidad para poder interpretarnos a nosotros y a los demás como sujetos motivados, determinados, movidos por estados mentales tales como los deseos, las creencias, las intenciones, las fantasías, los sentimientos, etc. Entonces, por una parte, la cognición social es uno de los productos de esta evolución, junto con la cultura, por supuesto, y de otro lado, el lenguaje. Lentamente se ha ido abriendo paso la idea, ¿no?, que inicialmente puede parecernos un poco extraña, de que el lenguaje no sería un invento cultural como la rueda o la escritura, sino que sería parte de la dotación biológica de nuestra especie, es decir, ¿no?, algo que es finalmente innato. Claro, lo innato no es mi capacidad de hablar español, lo innato es mi capacidad de desarrollar el poder hablar español si crezco en un entorno donde se hable español, ¿no? Entonces, a partir de esto surge la siguiente pregunta. Bueno, si el lenguaje es una facultad que forma parte de la dotación biológica de la especie, ¿cómo llegó allí?, ¿no? Y ahí hay un gran debate entre aquellos que sostienen que el lenguaje sería lo que se llama una adaptación producto de la selección natural, y aquellos que sostienen que el lenguaje en su núcleo más íntimo no es una adaptación. Una de las conclusiones de nuestro trabajo es que no hay en este momento datos suficientes para decidirse por una o por la otra. Sin embargo, en relación a la pregunta de nuestra investigación, lo que sí hemos querido ver es cuál es el peso que cada una de estas dos teorías le da a la intersubjetividad. Claramente, los adaptacionistas que consideran que el lenguaje evolucionó para la comunicación le estarían dando un mayor peso a la intersubjetividad, en tanto que los que están a favor de una explicación no adaptacionista y no consideran que la función del lenguaje sea la comunicación, le dan un menor peso, aunque no es que se lo quiten por completo. Quienes cuestionan que la facultad del lenguaje sea una adaptación moldeada gradualmente por la selección natural, consideran más bien que hubo un cambio abrupto en algún momento en el que aparece una capacidad llamada la recursión que nos permite construir infinitas expresiones en nuestra lengua materna. Esta capacidad no la tiene ninguna otra especie, solo los seres humanos. Algunas de las conclusiones que hemos desarrollado dan la razón a la teoría de la inteligencia social de Dunbar. Lo que esta teoría sostiene es que nuestro cerebro ha evolucionado sobre todo para fines de procesamiento de información social. Nosotros creemos entonces que, en efecto, el desarrollo de la mente humana se produce sobre todo porque el cerebro es básicamente una compleja computadora de procesamiento de información social. Eso es lo que es el cerebro. Y la otra conclusión importante tiene que ver con las relaciones entre mentalización, lenguaje y apego. Es decir, la manera como estos tres fenómenos se potencian mutuamente, pero sobre todo cuando aparece el lenguaje hace más o menos 100.000 años, en el caso de la especie, y aproximadamente a los 2 años, en el caso del niño, se potencian masivamente estas habilidades mentales.